Recibimos a nuestro invitado, el doctor Francisco Andino, candidato a la Asamblea, a quien le agradecemos por atender esta entrevista desde Tendencias. Iniciaré preguntando cuál es el eje fundamental de su candidatura en el caso de llegar a la Asamblea Nacional. ¿Qué leyes se impulsará desde el Legislativo? Bueno, nosotros tenemos varios ejes y fundamentalmente es el generar empleo a través de lo que significa la agricultura, la ganadería, el producto piscícola, el emprendimiento, y allí establecer elementos, uno por un lado, reformas legales, otro leyes y otra condición real a la que se inspeccione y no solamente se vaya a hacer una fiscalización de lo robado, sino la fiscalización de lo que no se ha hecho a través de estas leyes que ya son en el país. Algunas son leyes muertas. Por ejemplo, vamos a un ejemplo de la ley de tierra. La ley de tierra en el país trata de darle posesión a la tierra a aquellos que son productores por muchos años, pero esta no se cumple en el 100% y la gente no tiene cómo inclusive endeudarse por la falta de ser posesionaria de la propia tierra. La otra condición es que no te puedes endeudar en razón de que estás en la central de riesgo. Y a veces en la central de riesgo estás a veces por no pagar un servicio básico. Entonces tampoco, pues entonces hay que hacer una moratoria a la central de riesgo por 4 años. Lo otro tiene que ver con la educación. Educar para producir, educar para la ética, la moral, el cambio de la corrupción. La matriz productiva tiene que cambiar desde ese sentido y que la universalización de la educación llegue, inclusive en el área rural, para que los chicos no salgan de allí. Hay que retornar el hombre al campo, y retornar el hombre al campo bajo necesidades fundamentales que deben de dársele para que ellos puedan desarrollarse. Una educación que desarrolle en los chicos lo cognitivo, lo motor, lo sensorial y lo asociativo. La base para ser buen ciudadano, para ser buen productor, para ser buen patriota, para ser buen político, está en la educación. Desde allí es que nosotros no tenemos que llenarnos de tantas materias, sino darle lo que fundamentalmente necesitan los jóvenes y eliminar ese examen de ingreso, que ese examen de ingreso y generar propedéuticos que vayan de 1 año, 2 años, para ubicarlos o reubicarlos donde verdaderamente se necesita. Y lo que tiene que ver contra la corrupción, nosotros planteamos 7 cosas. Una, aumentar las penas en el COI al corrupto. Hoy tiene 13 años. Se acoge a lo abreviado, le quedan 6-5. Por buen comportamiento salen 3 años a disfrutar de lo que se ha robado. Hay que penas máximas en la corrupción. 2, generar inclusive la muerte civil del corrupto. Nunca más funcionario público, nunca más candidato. Vergonzoso es que tengamos 60 asambleístas con problemas legales y algunos de ellos inclusive con grilletes. 3, generar que exista el ISO 37001, que es un ISO anticorrupción en todo el Estado. 4, hacer el for change, pero fundamentalmente estos nódulos tecnológicos, involucrar a la Contraloría del Estado para hacer el control previo. 5, concursos de méritos y oposición a la MESO y a la microgestión. 6, educar en contra de la corrupción. 7, generar una ciudadanía que controle la corrupción. En mi periodo de ministro, nosotros teníamos, inclusive ya desde antes, teníamos los comités de usuarios, tanto para la maternidad gratuita como para el tema de los centros y sus centros de salud. La gente participaba para decir sus problemas, pero también sus soluciones, y una vigilancia social que verdaderamente nos permita generar. ¿Qué vamos a derogar? La ley de las coimas públicas, el CERCOP. Eso es una barbarie. Lo que han hecho allí es la ley de coimas públicas y prácticamente ha sido para el enriquecimiento ilícito de los políticos. Hay que derogar la tabla de adicciones y hacer pie fundamentalmente el mandato 364 de la Constitución, donde nosotros tenemos que ser actores transformadores de prevención de adicciones, que es lo que estamos haciendo nosotros inclusive en los barrios, y obviamente precisamente catalogarlo al adicto no como delincuente, sino como un problema de salud pública y una enfermedad crónica que verdaderamente necesita mucho apoyo del Estado, de la ciudadanía. Entre otras cosas, queremos también una autonomía.
Y la autonomía tiene que ser bajar el Estado grandote al Estado chiquito para formular todas estas propuestas. Pero deben ser éticas, morales y solidarias. No planteamos federalismo. Darle mayor fuerza, ya el COTAC lo tiene. Pero allí bajar el PIB nacional al PIB local. Y donde te quede, donde tú produzcas, se queda la plata. Al final, tiene que coger parte de sus recursos para el desarrollo y subir al Estado para las necesidades nacionales como la salud, la educación, la seguridad, etc. Nosotros tenemos que romper que las AME y los CONGOPES ahora se entreguen en brazos y pies a los gobiernos de turno, porque si no te entregas, verdaderamente no te dan los recursos. Entonces, cuando no te dan los recursos, haces de esto un manejo del tira y jala y del chantaje. Basta de estas cosas. Cuando hay gente que necesita la rentabilidad, obviamente hay muchas cosas que generar. Vamos a la Asamblea Nacional para también generar dos cosas más. Uno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no debe desaparecer, pero tiene que dedicarse a la reorganización de la sociedad. Desde el barrio, desde la familia, desde los cantones, de la provincia, que es lo que estamos haciendo nosotros, practicamos el paternariado, que es la democracia para la convivencia. Y lo otro, que en la asamblea tiene que ser reducida el número de asambleístas, 60 asambleístas tal cual están ahora, y vamos a la doble cámara, una cámara de senadores que tiene que tener una selección diferente. ¿Por qué proponemos esto? Porque el control legislativo, tanto administrativo como también de corrupción, no puede darse en el sistema actual que se tiene. Tiene que haber un ente superior dentro de la misma asamblea para hacer ese control legislativo. Pero esta Cámara de Senadores tendrá también que colegislar y posiblemente darle actividad al vicepresidente para que deje de ser serrucho y sea parte de la colegislación del Senado. La otra condición es que este Senado tiene que hacer el control de la justicia, que son las funciones del Estado, y la otra es controlar a los controladores e inclusive al Ejecutivo. No podemos creer que tenemos un controlador general del Estado, un controlador general del Estado, que no tiene ni siquiera el nombramiento, sino que es subrogante, figura que no existe y que se ha metido inclusive con la función electoral y ha entorpecido todo el proceso electoral sin darle autonomía a esta función. Pero claro, como la función electoral también tiene algo que rendir cuentas a la Contraloría, obviamente ahí viene el tira y jala, y esos son los problemas que nosotros tenemos. Tomando en cuenta su trayectoria en el área de salud, ¿cuál es su opinión sobre el proceso de vacunación que está iniciando el gobierno? La pregunta deberíamos hacerla al ministro. ¿Por qué la vacuna de Pfizer? Y primero había solicitado como actor social político que se elija la vacuna a través de una comisión de cientistas de las sociedades científicas. Tiene una vacuna de alto costo y que obviamente de menor impacto, a pesar de que sea la mejorcita, que dice todos los estudios que tiene, pero es inoperativa. ¿Cómo la vas a trasladar a la gente? ¿Cómo vas a tener si tienes menos de 70 grados centígrados? Si ya con las de 4 y 8 se ha roto muchas veces la cadena de frío. ¿Cómo no generar la de 4 y 8 grados centígrados? Esta es de menos 70 grados centígrados. Y entonces tú tienes que vacunar a no menos de 10 millones de personas. Lo óptimo sería 12 millones de personas, para lo cual necesitarías 20 millones de vacunas y el total 24 millones de vacunas. Se han solicitado 86,000 y mira tú que solo vinieron 8,000. Entonces, que con lo que vas a vacunar a 4,000. Ni siquiera vas a vacunar a los cuidadores de la salud, ni siquiera vas a vacunar a los cuidadores de la seguridad y la limpieza. Entonces, es total fracaso recibir una vacuna con chorros de agua, toda una parafernalia comunicacional como que ya resolvieron el problema. Y el problema del COVID lo vamos a tener hasta el 2022. Entonces, no porque tengas la vacuna, inclusive vas a cambiar los ritmos de protección de bioseguridad. No, vas a darle otro instrumento más para la construcción de este sentido. Entonces, todo ha sido una aberración desde el inicio hasta el momento actual. Tenemos un gobierno perdido y un ministro perdido. El sistema está destrozado, no hay medicamentos, no hay midazolam, no hay propofol, el fentanil tampoco existe. ¿Y qué es lo que estamos mirando?
ya trabajadores con síndrome de burnout, cansancio, y no estamos considerando, y una ley humanitaria que inclusive los ha puesto con mayor estrés, porque no han cumplido con lo que dice la bendita ley en la parte de los sanitaristas, y les están dando los cargos a ciertos compadres que vinculados al proceso político, descartando a la gente que se ha jugado años enteros y ahora en la pandemia mucho más. Nuestros profesionales de la salud necesitan una reconsideración horaria, una reconsideración económica, remunerativa, darles mejores condiciones. Hay que sacársele el sombrero a nuestros trabajadores de la salud en el país porque han respondido con lo que pueden y lo que tienen. Y más allá de eso todavía en riesgo de su vida, y muchos han muerto enfrentando la pandemia en un gobierno que verdaderamente no tiene consideraciones con ellos y han practicado la necropolítica, pero nosotros vamos por la biopolítica. Dentro de las propuestas en el tema de salud, se plantea un cambio en este sistema. ¿Cuál sería este? 3 ejes. 1, el modelo de sistema de salud. Tenemos un mandato constitucional que es el 360 de la Constitución, que habla en el segundo inciso de generar un sistema público de salud. Lo que hemos visto en la pandemia es lo que hemos dicho ya. El modelo segmentado de salud fracasó, ya no puede más, estaba agónico. La pandemia vino y lo destruyó completamente. Entonces tenemos que cambiar del modelo de sistema de salud a un modelo previsional que te proteja desde la concepción hasta la muerte, y con ello integrar en un solo sistema una sola historia clínica, una sola lógica al Ministerio de Salud Pública, al IES, al ISPA y al ISPOL, para poder nosotros construir ese mandato del 360. 2, un cambio del modelo de gestión, descentralizar la gestión. Francisco Andino fue ministro en el 2003 y dejó un modelo de gestión llamado por proceso. Creíamos nosotros que no podemos ir a objetivos. Vino el 2007, 14 años hemos vivido de esta condición terrible de un desgobierno total, y eliminaron la formación, generaron inclusive un cambio del modelo del sistema, un cambio del modelo del sistema, en lo que habíamos dejado por proceso, lo volvieron aberrante porque ni siquiera es piramidal. Este es un modelo en el que tú tienes un ministro, 2 viceministros, 4 subsecretarios, 32 programas centralizados. Hasta los mosquitos están centralizados, los vectores. Entonces nosotros necesitamos desconcentrar. Tenemos que recuperar el Instituto Nacional de Higiene. Por la primera pregunta que decías, el Instituto Nacional de Higiene lo puede hacer el presidente de la República desde ya, porque debe derogar el decreto 1290 en registro oficial 788 del 13 de septiembre del 2012, que el entonces presidente violentó la Constitución y nadie hubo quien lo detenga, ni constitucionalista, ni abogado, ni nadie dentro de la Asamblea, porque el Instituto Nacional de Higiene fue creado por ley legislativa en 1941 con 5 funciones y otras atribuciones. Entonces, al final del camino, necesitamos recuperar nuestro Instituto Nacional de Higiene también para que haga biológico, porque podríamos haber haciendo una consignación integral de una de las farmacéuticas de la mejor vacuna, y la podríamos haber fabricado aquí nosotros mismos. ¿Por qué no? Si lo fabricábamos antes, la de la polio, la de la rabia, la del tétano, la de la difteria, lo hacíamos en el Instituto Nacional de Higiene. Y la tercera es el modelo de atención, pasar del modelo biologista, que es puramente lo que decía el entonces presidente, aquel que está fuera del país, es el responsable directo del problema sanitario porque destruyó la salud pública. La salud pública no es igual al hospital grandote, al confort. La salud pública es generar verdaderamente condiciones que te disminuyan la vulnerabilidad para enfrentar el riesgo y las amenazas. Nosotros planteamos generar los DACE. La salud colectiva tiene que caer y recaer en los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provincial, tanto cantonal, como también de las juntas parroquiales, con 3 actores. Entonces son las direcciones de acción social, salud y educación, con un profesional de la salud que tenga experticia en salud pública y epidemiología.
un segundo actor, un comunicador social como ustedes, pero con experticia en marketing de salud, que nos enseñe cómo es la estrategia IEC, informar, educar y comunicar para los cambios de estilo de vida que derrota el 43% de la mortalidad en la mortalidad bruta de todas las causas. Y el tercer actor, un técnico de TICS, para que nos diga y haga georreferenciales, porque se pueden hacer georreferenciales a través del ARKINS, a través del GPS, donde tú vayas a ponerte por delante de las enfermedades y no estar atrás de las enfermedades, tapando huecos. Entonces, este nos debe decir las 10 principales causas de muerte y enfermedad. Queremos un sistema diferente, pero sobre todo que sea inclusive precautelador del programa de fármacos. Tomando en cuenta el proyecto que usted nos acaba de mencionar, ¿cómo se fomentaría la participación ciudadana en la elaboración de estos proyectos de ley enfocados en la salud? Francisco Andino, el Foro Permanente de la Salud, el Movimiento Blanco y Juntos Podemos tiene un plan nuevo, un código orgánico nuevo, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros que debatirlo y socializarlo. Pero aquí vamos a tener que utilizar toda la tecnología actual y estas 1000 asambleas barriales serán el primer fundamento para poder debatir las leyes y hacerlo no solamente con los gremios, y hacerlo no solamente con los técnicos, sino también con la población. Usted lo ha mencionado, la salud es uno de los temas más importantes, pero lastimosamente cuando existe una emergencia no se puede planificar y la ciudadanía denota la falencia en el sistema de salud al acudir a un centro de atención primaria. ¿Qué ley o reforma se propondría para poder mejorar esta situación? Juntos Podemos tiene asambleas barriales. ¿Qué hemos hecho dentro de las asambleas barriales? La Comisión de Salud. Entonces, ahí tenemos que preparar a un compañero que aprenda a poner inyecciones, suero, que aprenda a utilizar un oxipulsímetro, un tensiómetro, que aprenda primeros auxilios. Entonces, la salud no comienza en los hospitales ni termina en los hospitales. Abelio Nadavian te decía a ti que el mejor hospital del mundo es el que no hace falta. ¿Qué nos falta? Comunicación verdadera. ¿Qué nos falta? Razonamiento frente al problema. ¿Qué nos falta? Nos falta gobierno y nos falta Ministerio de Salud Pública. Estaba leyendo uno de los proyectos y mencionan reformular los planes de salud y educación rural. En este proceso de aprendizaje de los futuros médicos, una de las etapas más importantes es realizar la fase de medicina rural. ¿Cómo podemos apuntalar para que este proceso se transforme en una política de salud y permita a la ciudadanía de estos sectores acceder fácilmente a un servicio de salud? Bueno, la medicatura rural obligatoria debe mantenerse. Igual ampliar la actividad rural en otras áreas, ¿no? Ingenieros agrónomos deberían hacer rurales. Deberíamos hacer rurales también la educación. La comunicación debería ser también ruralidad, ¿ok? Es decir, todo lo que provoque desarrollo hay que ruralizarlo. Y eso se compagina con el plan estratégico que nosotros tenemos. Pero, inclusive alguna vez, tengo que revisar mis archivos, propuse hacer la residencia rural. Entonces, aquellos que aman el territorio, se quedan ahí, hagan la residencia rural y se les dé un título después de 3 años o de 2 años, dependiendo de la malla, con las universidades del Ecuador, le dé un título precisamente de APS, es decir, de atención primaria en salud. Entonces, no solamente ahora, que inclusive no tienen que correr grandes distancias, sino hacer inclusive educación virtual por su celular, por un internet local, por una condición, porque hay que mejorar la conectividad y hacer la conectividad un servicio público, ¿no? Un servicio público que le llega a todos los ecuatorianos. Entonces, al final de eso, podemos nosotros irrumpir precisamente en la capacitación, en la educación virtual, que debe de ser hora, y también en el tema de su ruralidad, poder hacer una residencia rural. Yo creo que esto nos puede demandar muchos recursos, pero el impacto que puede tener es precisamente darle acceso de salud a la gente y no correr grandes distancias para poderse atender. Mira, hablaba con el alcalde de Olmedo la semana anterior y él me decía que no tiene centro de salud ni se lo van a construir porque tiene 11.000 habitantes.
Y como tiene 11.000 habitantes, esos habitantes están desprotegidos. La red vial de Manabí es amplia, ha mejorado, pero sigue teniendo problemas. Y entonces, la habitabilidad, el hábitat de nuestros campesinos es vivir, los campesinos en la costa más que todo, viven muy distantes uno con otro. Entonces, nosotros tenemos que procurar las tecnologías, hacer aplicaciones de APP, en la interconectividad, atender lo más rápidamente posible los problemas que la gente tiene, ¿no es cierto? Y obviamente hacer inclusive centros de atención, de acuerdo al perfil epidemiológico de cada grupo, tenemos que hacer centros intermedios de atención. Entonces, si en este cantón, aquí en este cantón, por su acceso, llegas en menos de media hora o 20 minutos, aquí tienes que poner un centro para a lo menos atender los primeros auxilios. ¿Usted está en contra de la legalización del aborto? Nuestras mujeres, viendo su condición ideológica y de posición, han comenzado a luchar sobre el tema del aborto. Y tienen razón, pero tampoco tienen toda la razón. Y las iglesias tienen razón, pero tampoco tienen toda la razón. Entonces, tú me vas a decir, ¿usted es pro vida, doctor? Te digo no. ¿Es pro aborto, doctor? Te digo no. Yo me pongo en la mitad. Soy por la vida. ¿No es cierto? Hay causales éticas y morales del aborto. Si tu niño es detectado ahora que tienes ecos tridimensionales, cuatro dimensiones, y tienes problemas de tubo neural y vas a tener verdaderamente ya una carga, la propuesta es decirle a la madre, viendo la evidencia y completando la evidencia, quieres que nazca, ¿ok? Y tú tienes la autoridad para el aborto. Entonces ahí viene el hecho, pero es que la mujer está violada y va a tener un hijo del violador, y el violador no está afuera, sino está dentro. Entonces volvemos al mismo punto de educación. Tenemos que educar a las niñas y a las madres a tener elementos preventivos sobre la violación antes de que ocurra. No te pueden coger las partes, no te pueden generar esto, no tengas miedo, y hacer elementos proactivos a ellos, niñas y niños, porque también los niños son violados. Finalmente, doctor, ¿cuál sería su mensaje para la ciudadanía? Nada lo podemos hacer solos. Ni tú, ni yo, ni el gobernante de turno lo puede hacer solo. Todo se construye si nos aunamos y vamos a un pacto. La política tiene que derribar tres cosas, tiene que generar tres cosas. Uno, eliminar el mesianismo, que es la base del populismo. El dar obsequios para obtener un voto. Nosotros decimos, no votes, elige. Y elige propuestas. Este es un momento que tuerce toda la historia del Ecuador, y si no aprovechamos torcerla, volveremos a cometer los mismos errores. Y lo otro es romper el maniqueísmo. No es que la izquierda es mala y la derecha es buena, y la izquierda es buena y la derecha es mala. Vamos, dejemos estos discursos ideológicos. Yo soy construido en el materialismo dialéctico y me acusan a veces por sentarme con la derecha. Yo no tengo problema, me puedo sentar hasta con el diablo con tal de salvar una vida. Y lo hemos hecho sin egoísmo. En la ciudad de Guayaquil, yo no soy social cristiano, ¿no? Y ni mi grupo tampoco. Pero nuestro grupo privilegió la vida a través del doctor Washington Alemán y la mesa técnica y los profesionales que se juntaron para salvar vidas. Y si era de entregarle al diablo esa propuesta, había que entregársela. ¿Sí? Y se la entregamos. A buena hora hay una escucha y se mejoró las condiciones, ahora empeoradas por todas las cosas que vivimos de la falta de indisciplina nacional. Pero no es que hay que echarle la culpa a la ciudadanía. Hay que echarle la culpa al gobierno por falta de informar, educar, comunicar y decir lo que pasa, dar cifras reales, no toda esta sinvergüencería, recibir 8.000 vacunas con chorros de agua. Entonces, para solamente salvar a 4.000 personas, y inclusive ya hay negocio negro y una fuente de negociación interna sobre esto. Entonces, decirle a la gente que juntos podemos.
Conmigo y sin ti y sin el resto, nada. Siempre con un todo.